Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero Juan 23. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema muy importante que vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 49. Y también el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículos 27 y 28. Estos versículos son mal interpretados por nuestros hermanos separados que pues aseguran que Jesucristo despreció a su madre, a la Santísima Virgen María. Pero bueno, vamos a leer lo que realmente pues nos dice la Biblia y vamos a ver si es cierto que Jesucristo pues despreció a la Santísima Virgen María, como dicen los hermanos separados. Bueno, vamos a leer lo que nos dice San Mateo capítulo 12, versículo 46 al 49. Dice: todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: oye, ahí afuera está tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, ahora también vamos a leer lo que nos dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 11 y versículos 27 y 28. Dice: una mujer se puso de pie y gritó: bienaventurada la mujer que te crió y los pechos que te amamantaron. Pero Jesús le dijo: más bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Este es pues el versículo o los dos versículos de Lucas capítulo 11 que los hermanos separados dicen que Jesucristo pues despreció a su madre. Sobre estos dos textos, ellos, los hermanos separados, pues dan forma muy simplista e interpretan lo peor, sosteniendo que Jesús rechazó a su madre al no atenderla, o sea, al no reconocerla. ¿Qué podemos contestar nosotros ante este argumento? Podemos decir, pues, válgame Dios, porque realmente no es, pues, así como ellos realmente lo interpretan. Eh, es lo peor que se puede pensar de Jesús, puesto que Jesús nunca en su vida tuvo pecado, como nos dice, pues, en la primera carta de San Pedro, el capítulo 2, versículo 22. ¿Te imaginas a un Jesús amando a los pecadores y pues a prostitutas y rechazando a su madre? De tener razón quienes hacen tal afirmación sería causa suficiente para dejar de creer en Jesús. Afortunadamente, ese Jesús no existe en la vida de los hermanos católicos o todos los cristianos católicos. El Jesús que amó a los niños, a los paralíticos, a los endemoniados, a los pecadores, a las prostitutas, que se entregó por ti y por mí, es imposible que haya rechazado a la mujer que lo engendró. Nuestro Jesús no es un pecador, ya que un pecador no puede salvarnos. Quienes interpretan así las escrituras, queriendo quitar méritos a María, terminan diciendo lo peor, que ella es un vaso desechable, que fue una mujer cualquiera y cualquier tipo de desprecios, pero esto es una profecía que está pues desde el inicio de la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando vemos la profecía que Dios establece: enemistad pondré entre ti y la mujer. O sea, Dios está decretando enemistad entre el diablo y la mujer, entre su simiente y tu simiente, o sea, el hijo de la mujer, que es Jesucristo. Entonces, terminan diciendo los hermanos que lo peor que se podría afirmar acerca del hijo que ella tuvo en su vientre por 9 meses es que este Jesús era pues maleducado y que rechazaba a su madre. Aquellos parecen ignorar que Jesús es el modelo de toda virtud que debe imitar todo ser humano. ¿Y qué modelo sería pues aquel a quien la Biblia sentencia como con estas palabras: maldito el hombre que desprecia a su palabra
Maldito el hombre que desprecia a su padre y a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Esto es una maldición que está decretado en Deuteronomio capítulo 27, versículo 16. Jesucristo pues no iba a desobedecer al Padre ni caer bajo de esta maldición que ya estaba establecida desde pues la antigua alianza. Si hacemos un análisis un poco más profundo a aquellas citas, nos daremos cuenta que las mismas son unas alabanzas a María. Veamos realmente qué es lo que pasó. En Mateo capítulo 12, versículo 50, nosotros vamos a encontrar, dice, porque el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Lucas capítulo 11, versículo 28, más bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No hay ningún tipo de desprecio a María, sino más bien está reafirmando que ella es la que hizo la voluntad del Padre. María hizo la voluntad del Padre. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas capítulo 1, versículo 38. Y nadie como María puso en práctica y guardaba en su corazón la palabra de Dios. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón, nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versículo 51. Pero en este punto considero que es mejor que quien nos aclare el tema sea pues San Juan Pablo II, un santo de nuestra Santa Madre Iglesia, un legítimo sucesor del apóstol Pedro, vicario de Cristo. El Redentoris Mater, en la encíclica de San Juan Pablo II, nos dice, en el Evangelio de Lucas recoge el momento en el que alza la voz una mujer de entre la gente y dijo, dirigiéndose a Jesús, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Lucas capítulo 11, versículo 27, que es la cita que los hermanos pues tergiversan e interpretan a su manera. Estas palabras constituían una alabanza para María como madre de Jesús, según la carne. La madre de Jesús quizás no era conocida personalmente por esta mujer. En efecto, cuando Jesús comenzó su actividad mesiánica, María no le acompañaba y seguía permaneciendo en Nazaret. Se diría que las palabras de aquella mujer desconocida le hayan hecho salir, en cierto modo, de su escondimiento. A través de aquellas palabras ha pasado rápidamente por la mente de la muchedumbre, al menos por un instante, el evangelio de la infancia de Jesús. Es el evangelio en que María está presente como la madre que concibe a luz en su seno, le da a luz y le amamanta maternalmente. La madre nodriza a la que se refiere aquella mujer del pueblo, gracias a esta maternidad, Jesús, el Hijo del Altísimo, como dice Lucas capítulo 1, versículo 32, es un verdadero hijo del hombre. Es carne como todo hombre y es el verbo que se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 14. Es carne y sangre de María, como nos dice Romanos capítulo 1, versículo 3. Pero la bendición proclamada por aquella mujer respecto a su madre, según la carne, Jesús responde de manera significativa, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas capítulo 11, versículo 28. Quiere quitar la atención de la maternidad entendida solo como un vínculo de la carne para orientarla hacia aquel misterioso vínculo del espíritu que se forma en la escucha y en la observancia de la palabra de Dios. El mismo paso a la esfera de los valores espirituales se delinea aún más claramente en otra respuesta de Jesús, recogida por los sinópticos, al ser anunciado a Jesús que su madre y sus hermanos están fuera y quieren verle, responde, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Lucas capítulo 8, versículos 20 y 21. Esto dijo mirando en torno a los que estaban sentados en corro, como leemos en Marcos 3:34 o según Mateo 12:49 que ya les leí, extendiendo su mano hacia sus discípulos. Estas expresiones parecen estar en la línea de lo que Jesús a la edad de 12 años respondió a María y a José al ser encontrado después de 3 días en el templo de Jerusalén, luego de haberse perdido. Así pues, cuando Jesús se marchó de Nazaret y dio comienzo a su vida pública en Palestina, ya estaba completa
y exclusivamente ocupado en las cosas del Padre, como él respondió. Lucas 2:49. Anunciaba el reino de Dios y cosas del Padre, que dan también una dimensión nueva y un sentido nuevo a todo lo que es humano y por lo tanto a toda relación humana respecto a las finalidades y tareas asignadas a cada hombre. En esta dimensión nueva, un vínculo como el de la fraternidad significa también una cosa distinta de la fraternidad según la carne, que deriva del origen común de los mismos padres. Y aún la maternidad en la dimensión del reino de Dios, en la esfera de la paternidad de Dios mismo, adquiere un significado diverso. Con las palabras recogidas por Lucas, Jesús enseña precisamente este nuevo sentido de la maternidad. Se aleja con esto de la que ha sido su madre según la carne, quien tal vez dejaría en la sombra del escondimiento que ella misma ha elegido. Si así puede parecer en base al significado de aquellas palabras, se debe constatar, sin embargo, que la maternidad nueva y distinta de la que Jesús habla a sus discípulos concierne concretamente a María de un modo especialísimo. No es tal vez María la primera entre aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, y por consiguiente no se refiere sobre todo a ella, a aquella bendición pronunciada por Jesús en respuestas a las palabras de la mujer anónima. Sin lugar a dudas, María es digna de bendición por el hecho de haber sido para Jesús madre según la carne. Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero también, sobre todo, porque ya en el instante de la anunciación ha acogido la palabra de Dios, porque ha creído, porque fue obediente a Dios, porque la guardaba la palabra y la conservaba cuidadosamente en su corazón, como dice Lucas 1:38 al 45, 2:19 al 51, y la cumplía totalmente en su vida. Podemos afirmar, por lo tanto, que el elogio pronunciado por Jesús no se contrapone, a pesar de las apariencias, al formulado por la mujer desconocida, sino que viene a coincidir con ella en la persona de esta, la Madre Virgen, que se ha llamado solamente esclava del Señor, como dice Lucas capítulo 1, versículo 38. Si es cierto que todas las generaciones la llamarán bienaventuradas, como dice Lucas 1:48, se puede decir que aquella mujer anónima ha sido la primera en confirmar inconscientemente aquel versículo profético del Magnificat de María y dar comienzo al Magnificat de los siglos. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Ahora bien, los padres de la iglesia también responden. San Juan Crisóstomo en Mateo 45, esta contestación no la dio el Salvador menospreciando a su madre, sino manifestando de nada le hubiese aprovechado el haberle dado a luz si él después no hubiera sido buena y fiel. Además, si Jesús, que nació de María, no la hubiese beneficiado con las virtudes de su alma, con mucha más razón puede decirse que no nos valdría el tener un padre o un hermano o un hijo virtuoso si nosotros carecemos de su virtud. Veda. Una mujer confiesa con gran fe la encarnación del Señor, en tanto que los escribas y los fariseos lo tientan y blasfeman. Y así dice, estando diciendo estas cosas, he aquí que una mujer, levantando la voz en medio del pueblo, exclamó: bienaventurado el vientre que te llevó y dichosos los pechos que te amamantaron, con cuyas palabras confundió la calumnia de los personajes que estaban presentes y la perfidia de los futuros herejes. Porque así como entonces los judíos negaban al verdadero Hijo de Dios, blasfemando de las obras del Espíritu Santo, así después los herejes, como hoy en día muchos protestantes, no quisieron confesar al verdadero Hijo del Hombre, consustancial al Padre, negando que María, siempre virgen por cooperación de la virtud del Espíritu Santo, hubiese provisto la materia de la carne a unigénito de Dios que había de nacer. Pero sí se dice que la carne del verbo de Dios nacido según la carne, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, es extraña a la de la Virgen Madre. Habría que decir que no hay razón para beatificar el vientre que lo había llevado y los pechos que le habían alimentado. ¿Cómo podría decirse que había sido alimentado con la leche de la Virgen si se niega que lo haya concebido en su seno? Siendo así que, según los físicos, uno y otro proceden de un mismo origen.
Y no solo ella que mereció engendrar corporalmente al Verbo de Dios, sino que asegura que son bienaventurados también todos los que procuran concebir, dar a luz y como dar de lactar espiritualmente al mismo Verbo por la fe y la práctica de las buenas obras, tanto en su corazón como en el de sus prójimos. Sigue pues, pero Jesús respondió, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, etcétera. Pero no hay un desprecio de Jesús a su madre. Bueno, aquí lo está diciendo un padre apostólico de la iglesia, que es San Juan Crisóstomo en Mateo 45. No lo está diciendo un hereje de hoy día de las sectas protestantes. Y una tercera cita bíblica dice también, quienes inultamente intentan desvalorizar a la Santísima Virgen María suelen presentarse este otro pasaje de la Escritura. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes contra mí, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esto que está en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 4. Este milagro produjo un dolor cierto en la vida de María, pues por un lado experimenta la alegría de ver realizarse la salvación según los planes divinos, pero eso lleva consigo separarse de su hijo. Y aquí se da el primer milagro de Jesús, inducido por la Virgen María, aunque no es fácil darse cuenta de lo dolorosa que sería para ella la separación. A toda madre le cuesta separarse de sus hijos, carne de su carne, pues la fuerza natural de la maternidad es muy grande, pero en su caso el dolor era mayor, ya que la comunión entre ellos era la más plena que haya podido darse nunca entre dos personas en esta tierra. Ella es llena de gracia y carece del egoísmo, producto del pecado del origen. Él es más perfecto hombre y perfecto Dios. Han rezado muchos juntos y han convivido 30 años más de lo que suelen convivir los hijos con sus padres. María llevará como elegancia la separación física de Jesús y se oculta en las horas de gloria de su Hijo. Cuando todos le aclaman, Jesús subraya esta separación con palabras como las que dice cuando le buscan sus parientes junto con María y dice señalando a sus discípulos, he aquí mi madre y mis parientes. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Juan entiende que si el vínculo de la sangre es muy fuerte, más fuerte aún son el de la gracia y la vocación. Y se siente gozosamente incluido en esa relación tan intensa con su maestro. Pero también se da cuenta de que María no era rechazada, sino más bien ensalzada, pues nadie como ella cumplía la voluntad de Dios de modo más incondicional. Es natural que Juan se sintiese ya de la familia de María. Retomemos la encíclica Redemptoris Mater para que sea San Juan Pablo II que nos dé más luz sobre este tema. Nos está diciendo un sucesor apostólico, un vicario de Cristo, un papa de la iglesia, un santo de la iglesia. Según el texto, resultaría que Jesús y sus discípulos fueron invitados juntos con María, dada su presencia en aquella fiesta. El hijo parece que fue invitado en razón de la madre. Es conocida la continuación de los acontecimientos concatenados con aquella invitación, aquel comienzo de las señales hechas por Jesús, el agua convertida en vino, que hace decir al evangelista, Jesús manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Juan capítulo 2, versículo 11. Este es el milagro donde María intercede por los novios. María está presente en Caná de Galilea como madre de Jesús y de modo significativo contribuye a aquel comienzo de las señales que revelan el poder mesiánico de su Hijo. Este es el primer milagro efectuado por nuestro Señor Jesucristo. He aquí que como faltaba vino, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Juan capítulo 2, versículos del 3 y 4. En el Evangelio de San Juan, aquella hora significa el momento determinado por el Padre, en el que el Hijo realiza su obra y debe ser glorificado. Juan 7:30, Juan 8:20, 12:23, 27:13 y 1:17. Y también Juan 19:27, cuando pues se está dando la crucifixión de Cristo. Aunque la respuesta de Jesús a su madre parezca como un rechazo, sobre todo si se mira
más que a la pregunta, aquella decidida afirmación: todavía no ha llegado mi hora. A pesar de esto, María se dirige a los criados y les dice: haced lo que Él os diga. Juan capítulo 2, versículo 5. Entonces Jesús ordena a los criados llenar de agua las tinajas y el agua se convierte en vino, mejor del que se había servido antes los invitados al banquete de bodas. Como era la costumbre, se usaba el vino, el mejor vino al principio y el peor vino se dejaba de último, pero aquí aconteció lo contrario. El mejor vino quedó de último, convertida el agua en vino por intercesión de la Santísima Virgen María. ¿Qué entendimiento profundo se ha dado entre Jesús y su madre? ¿Cómo explorar el misterio de su íntima unión espiritual? De todos modos, el hecho es elocuente. Es evidente que en aquel hecho se delinea ya con bastante claridad la nueva dimensión. El nuevo sentido de la maternidad de María tiene un significado que no está contenido exclusivamente en las palabras de Jesús y en los diferentes episodios citados por los sinópticos. Estoy hablando de los evangelios, como Lucas 11, 27, 28, también 19, 21, Mateo 12, 46, 50, que ya le leí, Marcos 3, 31 al 35. Y estos textos Jesús intenta contraponer sobre todo la maternidad, resultante del hecho mismo del nacimiento, a lo que es esta maternidad, al igual que la fraternidad, debe ser la dimensión del reino de Dios en el campo salvífico de la paternidad de Dios en el texto joánico. Por el contrario, se delinea en la descripción del hecho de Caná, lo que concretamente se manifiesta como nueva maternidad según el Espíritu y no únicamente según la carne. O sea, la solicitud de María por los hombres, el ir a sus encuentros en toda la gama de sus necesidades. En Caná de Galilea se muestra solo un aspecto concreto de la diligencia humana, aparentemente pequeño y de poca importancia. No tienen vino, pero hay una intercesión. Está pidiendo pues la ayuda de su hijo para pues los novios que podían pasar la peor vergüenza de su vida. Pero esto tiene un valor simbólico. El ir al encuentro de las necesidades del hombre significa al mismo tiempo su introducción en el radio de acción de la misión mesiánica y del poder salvífico de Cristo. Por consiguiente, se da una mediación. María se pone entre su hijo y los hombres en la realidad de sus privaciones, indigencias y sufrimientos. Se pone en medio, o se hace de mediadora, no como una persona extraña, sino en su papel de madre, consciente de que como tal puede, más bien tiene el derecho de hacer presente al hijo las necesidades de los hombres. Su mediación, por lo tanto, tiene un carácter de intercesión. María intercede por los hombres, no solo como madre, desea también que se manifieste el poder mesiánico del Hijo, es decir, su poder salvífico encaminado a socorrer la desventura humana, a liberar al hombre del mal que bajo diversas formas y medidas pesa sobre su vida, precisamente como había dicho del Mesías, el profeta Isaías, en el conocido texto al que Jesús se ha referido ante sus conciudadanos de Nazaret, para anunciar a los pobres la buena nueva, para proclamar la liberación a los captivos y la vista a los ciegos. Lucas 4, 18. Otro elemento esencial de esta función materna de María se encuentra en las palabras dirigidas a los criados: haced lo que Él os diga. La Madre de Cristo se presenta ante los hombres como portavoz de la voluntad del Hijo, indicadora de que aquellas exigencias que deben cumplirse para que pueda manifestarse el poder salvífico del Mesías en Caná, merced a la intercesión de María y a la obediencia de los criados, Jesús da comienzo a su hora. En Caná, María aparece como la que cree en Jesús. Su fe provoca la primera señal y contribuye a suscitar la fe de los discípulos. Este fue el primer pues milagro que Jesús hizo en las bodas de Caná. Bueno, para resumir, vamos a decir que pese a lo que con un análisis puramente superficial, algunos protestantes, quienes interpretan de lo escrito en Mateo 12, 46 al 49 y Lucas 11, 27, 28, podemos ver que como todo lo que dice Jesús, sus enseñanzas es profunda, y para comprenderla es necesario hacer un razonamiento más meticuloso y profundo, o sea, una verdadera exégesis bíblica y no simplemente una interpretación personal a tu antojo. No. Vemos que Jesús nunca repudió a la Virgen, su madre, en esas citas, antes bien la ensalza de la manera que Dios suele hacer a quienes ama. 2. Quien sigue el ejemplo de María encuentra la fe que está buscando. 3. De haber repudiado
a su madre Jesús, hubiera cometido un pecado, algo totalmente incompatible con la naturaleza divina y con lo que él mismo nos vino a enseñar. Lucas 18, 18 al 20. Entonces, ¿qué hay detrás de aquellos que afirman que Jesús repudió a la Santísima Virgen María? Esta sería una buena pregunta. Pues esto es tan solo Dios lo sabe. A nosotros nos toca simplemente pues ser la luz del mundo, como dice Mateo capítulo 5, versículo 14, para guiar a quien ha perdido el camino. O sea, pues realmente pues que han perdido la brújula, que han perdido el rumbo, y a nosotros más nos queda únicamente orar por estos personas que tienen malas intenciones y que, como digo, pues simplemente están bajo pues las bajo las órdenes del diablo, están pues en el cumplimiento de lo que es la profecía del protoevangelio que está en Génesis 3:15, donde Jesucristo, donde Dios pues pone enemistad entre el diablo y la mujer, entre la serpiente y la mujer. Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te aplastará la cabeza mientras tú le trates de morder el talón. Esta es la gran profecía, pues, de la redención, el protoevangelio que la iglesia le llama. Y aquí es la pelea, la lucha entre el bien y el mal. Los que odian a la mujer están en el Génesis y también están en Apocalipsis capítulo 12. Es una pelea, una lucha. La serpiente en el Génesis y el dragón en el Apocalipsis. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.